El Señor Jesucristo le bendiga, amados hermanos. Una buena noche con todos ustedes. Vamos en este momento a recibir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a cantar este cántico: todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me quiero serle fiel. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos al programa evangelístico El Mensaje de la Hora. En esta oportunidad vamos a hablar de la palabra de Dios. Si son tan amables, se pueden colocar de pie e ir junto conmigo al libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hoy tenemos un tiempo muy especial con Dios, recibiendo su bendición. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Unas palabras de oración. Amado y eterno Padre Celestial, hemos leído y considerado tu palabra escrita, conscientes de que tú prometiste confirmar tu palabra, vindicarla, respaldarla. Nos rendimos como el canto lo dice. Es la expresión de nuestro sentimiento sincero del corazón. Rendirnos a tu palabra. Bendice la lectura de ella y que todos tus hijos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesucristo y las almas traídas a tu mensaje. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Bien, entonces consideramos sobre la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu y Dios está en su palabra. Dios es la persona que adoramos. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17. Dijo el Señor Jesús: santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y aquí encontramos en el verso número 3 de Génesis, el capítulo 1, Génesis siendo el libro del principio, Génesis siendo el libro de las semillas, de las simientes,
vemos que aquí dice el Señor Dios en su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, es la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios es que hablamos en esta noche. Del mensaje fe es la sustancia. El Espíritu Santo a través de su palabra nos dice, es el fundamento para las escrituras, la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este mundo fue hecho por fe. Las cosas llegaron a existencia por la fe. Vio esa gota de rocío suspendida allá en el aire, esa cosa como usted quiera llamarla, y él simplemente habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego él trajo la tierra y la secó, y así lo demás. Todo eso fue hecho por un acto de fe por Dios. El mundo entero está hecho por fe. Por eso en Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 nos dice de la siguiente manera, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el universo fue constituido por una sola cosa, por una sola manera, y es por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo visible fue hecho del mundo invisible. Lo que trajo a reflexión aquello, lo que trajo a manifestación de lo invisible a lo visible, por supuesto, es la palabra de Dios. Ahora, Dios habla su palabra y la habla sobre la base de fe, porque fe es la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que cuando Dios habla su palabra está basada sobre fe, fe genuina, fe real. Y la palabra de Dios cumple su objetivo, cumple su propósito, porque Dios la ha hablado. Si Él dijo sea la luz, entonces no hay una pizca de duda de que la luz viene a ser. Cuando Él habló sea la luz fue, porque la palabra de Dios no puede errar, no puede fallar. Así debemos de entrar en Cristo la palabra con una fe verdadera, una fe genuina, creyendo que Dios está en su palabra y Dios confirma su palabra. Entonces el depósito de nuestro corazón debe estar en su palabra. El depósito, nuestra confianza total, absoluta, debe descansar, debe reposar en su palabra. ¿Sobre qué está reposando tu corazón? Mensaje alimento espiritual en su debido tiempo. La palabra de Dios que vino al profeta, al séptimo ángel. Ahora noten, hoy día, igual como allá, le ponen su propia interpretación a la palabra. Ahora, si ellos quieren hacer eso, eso es asunto de ellos, pero procuran hacer que nosotros lo creamos. La Biblia dice, ¿qué es la Biblia diciendo? La palabra de Dios, porque Dios está en su palabra. Esta palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios interpreta por sí mismo. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. Como muchas veces he dicho, Dios dijo en el principio, sea la luz, y hubo la luz. Eso no requiere interpretación, simplemente sucedió. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Él dijo que Él derramaría su espíritu, y Él lo hizo. Y Él dijo en los últimos días, todas las cosas que Él haría, y Él las está haciendo. Eso no requiere interpretación. Dios está interpretando por sí mismo. No importa lo que hombres necios digan, eso no impide a Dios en lo más mínimo.
Así que Dios es intérprete de su propia palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la Escritura no es de particular interpretación. Mensaje de Dios es su propio intérprete. Dice el Espíritu Santo a través de su profeta. Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie interprete por él. Él interpreta por sí mismo. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Ahora Pedro hablando aquí, hallamos que en el principio cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, esa fue la interpretación. Cuando Dios dijo alguna cosa y aquello fue manifestado, entonces eso fue la interpretación de Dios de que su palabra es correcta. ¿Ven? Cuando Él dijo sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento antes de que hubiese tal cosa como la luz. Luego cuando Él dijo sea la luz apareció en los cielos. Esa fue la interpretación. Ninguno tiene que interpretar eso porque Dios lo dijo. Y allí se cumplió. Cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de su palabra. ¿Por qué es que el hombre no puede ver esto? ¿Por qué es que la gente no lo ve? Entonces, tomando lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios expresado. Y para expresarlo, Dios usa el verbo. Dios usa la palabra. Lo que estaba escondido detrás de la mente de Dios para poderlo manifestar, para poderlo dar a conocer, para poder darlo a conocer, para manifestarlo, para dar a luz su pensamiento. Entonces Él requirió ese secreto manifestarlo y ese secreto es Cristo. ¿Quién es Cristo, mis amados hermanos, amados oyentes, amados videntes? ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1:1, si lo volvemos a considerar. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ese verbo, la palabra, es llamado en el principio como el logos, el cual es la misma expresión de Dios. Dios en la forma de palabra. Y esa forma de palabra es el Hijo de Dios. Cuando Dios habló su palabra, era el Hijo de Dios hablando la palabra, el verbo, el logos, Dios mismo en la misma imagen, en la misma expresión de su pensamiento. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, verso 16, por favor. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15, por favor, en adelante. Estamos hablando en esta noche sobre la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la vida eterna para todos nosotros. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más alto que Dios tiene sobre la tierra es su eterna y bendita palabra. Por eso, creerle a su palabra es vida. Descreerle a su palabra es muerte. La actitud nuestra a la palabra de Dios determinará nuestro destino eterno. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo más importante, lo más vital que usted puede recibir. Lo mejor es la eterna palabra de Dios. La palabra, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Dios mismo. Dios en la forma de palabra, en el logos. Colosenses 1:15 lo dice de la siguiente manera. Síganme, por favor, amados hermanos.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de su palabra, está hablando de Logos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra. Está hablando del Hijo de Dios. Hijo, palabra, logos, el verbo. Y este verbo, Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor Jesucristo es Dios, porque Dios está en su palabra y Él, su palabra, creó un cuerpo en el vientre de la matriz de una virgen por medio de la palabra hablada, porque la palabra hablada es la simiente original. ¿Y qué hace la palabra? La palabra trae a realidad, a manifestación, lo que está en la mente de Dios. Dios habla su palabra. Así que si Él dijo sea la luz, póngale la firma. La luz es, y fue la luz. No necesitó seminarios que interpreten, no necesitó teólogos que interpreten. Hoy en día es lo mismo. Si Dios ha hablado su palabra, lo único que el creyente verdadero debe de decir es amén. Yo lo creo. Y Dios cumple toda su palabra. Su palabra habló de que habría un diluvio, de que el arca sería el único recurso de vía de escape en el tiempo de Noé, y aquellos hombres y mujeres antediluvianos se burlaron de Noé, se burlaron de la obra de Dios a través de Noé, lo malentendieron, pero no estaban malentendiendo a Noé, no estaban burlándose de Noé, estaban burlándose de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios profirió juicio a una generación y a generaciones decadentes de fe, decadentes de espiritualidad. Rechazaron la gracia y por eso el juicio cayó sobre ellos. Rechazar la palabra de Dios es muerte, pero aceptar la palabra de Dios es vida, vida eterna. San Juan 5:39, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Hacia dónde? Hacia vida. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder. Amén. Es la palabra de Dios la que tiene ese bendito poder de poder cambiar, de poder transformar, de poder traer un alma de la muerte a la vida. San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Entonces San Juan 5:24 es el versículo que antes mencioné. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. ¿Cuál es el requisito? Oír su palabra y creer su palabra. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida, salvos eternamente por causa de su eterna y gloriosa palabra. Entonces, su palabra, su mensaje, cuando Dios creó los animales, creó la vegetación, creó todo el mundo visible, lo hizo por medio de su palabra. Y cuando el hombre estaba colocado sobre el huerto del Edén, su reino, cuando el hombre estaba en función de agradar a Dios por causa de creer y obedecer su palabra, entonces Dios descendió, porque el primer mensajero fue Dios mismo, y le habló al hombre y le dio su palabra, y le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no lo comas para que no mueras. Le dio su palabra. Dios mediante, para nuestro próximo capítulo, para nuestra próxima transmisión, queremos llamar su atención a esa orden, a esa palabra que Dios le habló al hombre en el huerto del Edén. ¿De dónde cayó Adán? Cayó de esa palabra. Y Dios prometió redimirlo y restaurarlo y colocarlo. ¿A dónde? De donde él no debió de haber caído nunca, de la palabra. Dios siempre ha cuidado de su palabra. Su palabra es real. Todo lo que está escrito aquí en la palabra escrita de Dios tiene su fiel cumplimiento. No importa cuántos incrédulos se han levantado, no importa cuántos escépticos, no importa cuántos dedos apuntan en contra de la palabra, Dios sigue siendo fiel a su palabra. En el principio, Dios estableció su palabra. Nos damos cuenta en la venida de la palabra de Dios en carne humana, Jesucristo la palabra, nos damos cuenta que Dios fue fiel a su palabra, cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho del Mesías. La palabra vino a los profetas. Esa es la manera como Dios trabaja. Amós, el libro de Amós 3:7 nos dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siempre el secreto, la palabra viene a los profetas. Luego nos damos cuenta que a través de las edades de la iglesia, Dios siempre guardó su palabra. Él prometió 7 mensajeros y los envió. Él prometió un candelero y lo envió. Dios prometió pasearse en medio del candelero, uno semejante al Hijo del Hombre, y lo cumple, porque Dios es fiel a su preciosa y eterna palabra. No tengo de mí expresiones con que yo pueda realmente manifestar lo que sentimos y lo que merece la eterna palabra de Dios, su gloriosa palabra. Amen su palabra, crean su palabra, que esta palabra, la vida de ella, pueda bajar a sus corazones, es mi sincera oración. Y entonces, en esta edad final, en el tiempo final, Dios prometió enviar su palabra restaurada. Él dijo en San Mateo 17:11, a la verdad, o sea, a la palabra, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y qué es lo primero que Elías el profeta restauró? La palabra de Dios, para que en su estado puro, en su estado limpio, puro, santo, pueda venir al corazón de los que necesitábamos esta palabra y nos levante de la muerte a la vida. La única esperanza para usted y para mí yace y descansa en la palabra ungida de Dios. Deseo que Dios los bendiga grandemente. Por favor, pueden ponerse de pie y voy a hacer una oración en favor de la bendición de su palabra en cada corazón. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, recordamos que tu palabra, todo estaba en tu mente, Señor, y tú la has manifestado de maneras especiales, Señor. Como dijo tu profeta en el mensaje Adopción, parte 2, ahora recuerden, Él lo tenía todo en su mente. Y el domingo en la noche yo hablé de eso. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios pensó cómo podía Él ser Dios, cómo podía Él ser adorado, cómo podía Él ser un sanador, cómo podía Él ser un salvador. Y tan pronto como Él habló la palabra, estaba concluido para siempre. Oh, si tan solo estos hijos de Dios ahora pudieran echar mano de esa palabra de esa manera. Cuando Dios habla una palabra, está concluido y absolutamente. Él pudiera haber esperado. La cronología dice eso, o un arqueólogo y todo. Ellos afirman que quizás el mundo tenía millones y millones y millón. Yo no sé, pudiera haber sido así, trillones y trillones de años. Yo no sé cuánto tiempo tenía. Dios no existe en el tiempo. Él no tenía ni un minuto menos de tiempo que cuando Él lo habló.
Él todavía es Dios. No hay tiempo con Él. Señor, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Mi fe no descansa en los cielos, porque pasarán. Mi fe no descansa en la tierra, porque será totalmente purificada, pasará. Pero mi fe debe descansar y descansa en la palabra de Dios, aquello que nunca será una variación, porque tu palabra, tu primera decisión es eterna, Señor. Padre, bendice los corazones de todos aquellos que hoy están conectados en el programa y lo verán. Permite que sus vidas espirituales avancen, Señor, que puedan conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará totalmente libres. De esta manera nos entregamos en tus manos y te honramos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta el próximo jueves, 8 de la noche. Dios los bendiga, amados hermanos. Es mi salvación. Dios es la fuente de la vida. Dios es mi salvación y su palabra es mi guía. Es la esperanza de la humanidad.